La historia de Israel estaba marcada por ciclos. El pueblo servía a Dios, luego lo olvidaba, sufría las consecuencias, clamaba por ayuda y Dios enviaba un libertador. Era un patrón que se repetía una y otra vez. En esta ocasión, Israel había vuelto a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y como resultado, Dios permitió que una nación enemiga los dominara. No se trataba de un castigo sin propósito, sino de una lección para que volvieran a Él. En medio de esta oscura etapa, Dios eligió a un hombre común, alguien que no se consideraba especial ni valiente, para liberar a su pueblo. Su nombre era Gedeón, y esta es su historia, la historia de cómo Dios transforma a un hombre temeroso en un valiente líder. El libro de Jueces, en su capítulo 6, comienza contándonos: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de Madián durante 7 años. No era una simple molestia lo que sufrían, sino una opresión brutal que afectaba cada aspecto de sus vidas. La situación obligó a los israelitas a buscar refugio donde pudieran. En el siguiente versículo se nos explica: para escapar de los madianitas, los israelitas se refugiaban en las cuevas de los montes, en las cavernas y en los lugares fortificados. Ya no podían vivir en sus casas tranquilamente. Las familias abandonaban sus hogares para esconderse en lugares oscuros y fríos, lejos de la luz del sol y la comodidad. Los madianitas no venían solos. Más adelante, en los versículos 3 y 4, la Escritura nos detalla cómo operaban. Cuando los israelitas sembraban sus campos, los madianitas, los amalecitas y otras tribus del oriente los invadían. Acampaban frente a los israelitas y arruinaban los cultivos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban nada para que los israelitas se alimentaran, ni ovejas, ni ganado, ni burros. Imagina despertarte cada día sabiendo que todo tu trabajo podría ser destruido en un instante. La situación era tan desesperada que el versículo 5 compara a los invasores con una plaga de langostas, porque ellos y sus camellos eran innumerables, invadían el país para devastarlo. No había forma de contarlos. Llegaban como una ola imparable que cubría la tierra, destruyendo todo a su paso. La opresión llegó a un punto tan crítico que los israelitas finalmente reconocieron su necesidad de Dios. El versículo 6 nos dice: los madianitas sometieron a Israel de tal manera que los israelitas clamaron al Señor pidiendo ayuda. Este clamor no era un simple quejido, sino un reconocimiento profundo de su dependencia de Dios. Habían tocado fondo y sabían que solo el Señor podía rescatarlos. Dios escuchó su clamor, pero primero les envió un profeta para recordarles la raíz del problema. En los versículos 8 al 10 se registra lo que el profeta les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, los libré de la esclavitud, los rescaté del poder de los egipcios y de todos los que los oprimían. Los expulsé de su presencia y les di a ustedes su tierra. Y les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero ustedes no me obedecieron. El mensaje era claro: la causa de su sufrimiento era haberse apartado de Dios. En medio de esta opresión, el versículo 11 nos presenta a un joven. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas cuando se le apareció el ángel del Señor. Este detalle es muy revelador. Normalmente, el trigo se trillaba en lugares abiertos, en las eras donde el viento podía llevarse la paja. Pero Gedeón lo hacía en un lagar, un lugar diseñado para pisar uvas, no para trillar trigo. Lo hacía así para esconderse de los madianitas, temeroso de que le robaran su escasa cosecha. El lagar era un lugar hundido en la tierra, donde normalmente se pisaban las uvas para hacer vino. Al trabajar allí, Gedeón podía pasar desapercibido para los invasores que recorrían la zona. Este simple acto
mostraba no solo su ingenio para sobrevivir, sino también el miedo constante que dominaba su vida y la de todos los israelitas. No era un guerrero entrenado ni un líder reconocido, sino simplemente el hijo menor de una familia común. Su actitud reflejaba la de todo Israel en ese momento, cabizbajos, temerosos, trabajando a escondidas y conformándose con sobrevivir en vez de prosperar. El contraste entre esta realidad y lo que Dios haría con él es lo que hace su historia tan poderosa. Mientras Gedeón trabajaba oculto en el lagar, algo extraordinario sucedió. El versículo 12 relata: se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Imagina la sorpresa de Gedeón al escuchar estas palabras. El que se escondía por miedo era llamado valiente guerrero. Debió parecer una broma cruel o un error. La reacción de Gedeón fue inmediata y reveladora. No se sintió halagado ni inspirado, sino confundido y hasta un poco resentido. El versículo 13 leemos su respuesta. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros antepasados cuando decían, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? La verdad es que ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esta respuesta muestra que Gedeón, a pesar de su miedo, tenía una fe latente. Conocía las historias de cómo Dios había actuado en el pasado. Su queja no era la de un incrédulo, sino la de alguien que creía que Dios podía hacer más, que debía hacer más. Lo sorprendente es que el mensajero divino no lo regañó por su duda. En lugar de eso, como vemos en el versículo 14, el Señor se dirigió a él y le dijo: con la fuerza que tienes, ve y salva a Israel del poder de Madián. ¿Acaso no te estoy enviando yo? Dios confirmaba su misión y le aseguraba que la autoridad y el poder venían de él, no de las capacidades de Gedeón. Pero Gedeón seguía dudando de sí mismo. En el versículo 15 expresa: ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés y yo soy el menor de mi familia. Esta respuesta revela su sentido de insignificancia. Se veía a sí mismo como el menos indicado para tal misión. Era el menor de su familia, de un clan débil, de una tribu dividida. Nada en él parecía cualificarlo para ser un libertador. La respuesta del Señor fue simple pero poderosa, según el versículo 16. Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Dios no discutió los argumentos de Gedeón sobre su debilidad. No necesitaba hacerlo. La presencia de Dios con él era todo lo que importaba. No se trataba de lo que Gedeón era, sino de quién estaba con él. A pesar de las promesas divinas, Gedeón necesitaba una confirmación tangible. Su fe era frágil, como la de muchos de nosotros. En el versículo 17, Gedeón pide: si he hallado gracia a tus ojos, dame una señal de que realmente eres tú quien está hablando conmigo. No estaba seguro de si realmente estaba hablando con un mensajero divino o si todo era producto de su imaginación. Gedeón entonces preparó una ofrenda, como vemos en el versículo 18. Voy a traer mi ofrenda y a ponerla delante de ti. El ángel le respondió: aquí te espero hasta que vuelvas. Preparó un cabrito y panes sin levadura. Y según los versículos 19 al 21, cuando presentó la ofrenda, el ángel del Señor tocó la carne y los panes sin levadura con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca brotaron llamas que consumieron la carne y los panes. Esta señal sobrenatural confirmó a Gedeón que realmente estaba en presencia de un mensajero divino. Tras esta experiencia, Gedeón comprendió la magnitud de lo que había sucedido. El versículo 22 expresa su temor.
Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, exclamó: «¡Ay, Señor mi Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara». En la tradición israelita, ver a Dios o a su mensajero cara a cara podía significar la muerte. Pero el Señor lo tranquilizó, como leemos en el versículo 23. «No tengas miedo», le dijo el Señor, «no vas a morir». Esta seguridad le permitió a Gedeón construir un altar conmemorativo, como nos cuenta el versículo 24. Allí mismo, Gedeón construyó un altar en honor del Señor y lo llamó «El Señor es paz». Pero incluso después de esta experiencia, Gedeón necesitaba más confirmación. Más adelante, en los versículos 36 al 38, encontramos a Gedeón pidiendo otra señal. Gedeón le dijo a Dios: «Si vas a salvar a Israel por medio de mí, como has prometido, aquí tengo un vellón de lana en la era. Si solo cae rocío sobre el vellón y todo el suelo queda seco, sabré que salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido». Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano y exprimió el vellón. Había recogido tanto rocío que llenó un tazón con agua, pero incluso esta señal no fue suficiente para Gedeón. En los versículos 39 y 40, pidió una confirmación inversa. Entonces Gedeón le dijo a Dios: «No te enojes conmigo si te pido una cosa más. Solo déjame hacer una prueba más con el vellón. Esta vez, haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo se cubra de rocío». Esa noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y todo el suelo se cubrió de rocío. Esta doble confirmación finalmente convenció a Gedeón de que Dios realmente lo había llamado. Una vez confirmado su llamado, Gedeón recibió su primera misión. No era enfrentar directamente a los madianitas, sino enfrentar la idolatría en su propio hogar. En el versículo 25 leemos: «Esa misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el toro del establo de tu padre, el toro de 7 años. Derriba el altar que tu padre construyó en honor de Baal y corta el poste sagrado que está junto al altar». Esta orden era radical y peligrosa. Baal era un dios popular entre los cananeos, y muchos israelitas habían adoptado su culto. El altar que debía derribar no era de cualquier persona, sino de su propio padre. Era una prueba de lealtad. ¿A quién obedecería Gedeón? ¿A Dios o a las tradiciones familiares? El versículo 26 continúa con las instrucciones divinas. Construye un altar apropiado en honor del Señor tu Dios en lo alto de este monte. Toma luego el segundo toro y ofrécelo en holocausto con la leña del poste sagrado que habrás cortado. No bastaba con destruir el altar pagano, debía reemplazarlo con un altar al verdadero Dios. Gedeón obedeció, pero su miedo aún era evidente. El versículo 27 nos dice: entonces Gedeón tomó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque tenía miedo de su familia y de la gente del pueblo. A pesar de su temor, dio un paso valiente en obediencia a Dios. No era perfectamente valiente, pero estaba creciendo en su fe. La misión fue completada exitosamente. El altar de Baal fue derribado, el poste sagrado cortado, y un nuevo altar a Yahvé fue construido en su lugar. Sobre este altar, Gedeón ofreció un sacrificio al Señor, usando como leña la madera del símbolo pagano que había cortado. Era un acto simbólico poderoso. Lo que antes se usaba para honrar a dioses falsos, ahora alimentaba el fuego del sacrificio al Dios verdadero. La reacción de la ciudad no se hizo esperar. El versículo 28 cuenta: a la mañana siguiente, cuando los hombres del pueblo se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que el poste sagrado que estaba junto al altar había sido cortado y que sobre el altar recién construido se había ofrecido en sacrificio el segundo toro.
Cuando amaneció y vieron lo que había sucedido, estaban furiosos. El versículo 29 relata: y se preguntaban unos a otros, ¿quién habrá hecho esto? Después de investigar, les informaron: fue Gedeón, hijo de Joás. La noticia se propagó rápidamente y la multitud se reunió para exigir justicia según sus propias ideas. El pueblo entendía la gravedad del acto de Gedeón. Habían vivido bajo la opresión de los madianitas durante 7 años y muchos creían que necesitaban el favor de todos los dioses posibles, incluido Baal. Para ellos, lo que Gedeón había hecho no era un acto de purificación religiosa, sino una provocación que podría traer más desgracias. En el versículo 30 vemos cómo los hombres del pueblo se dirigen al padre de Gedeón. Los hombres del pueblo le dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el poste sagrado que estaba junto a él. La situación era crítica. Pedían la muerte de Gedeón por lo que consideraban un sacrilegio. Su lealtad estaba con Baal, no con el Dios de Israel. Sin embargo, en este momento crítico, Joás, el padre de Gedeón, sorprendentemente se puso del lado de su hijo. En el versículo 31 leemos su valiente respuesta. Pero Joás les respondió: a todos los que estaban contra él, ¿acaso ustedes van a defender a Baal? ¿Van a luchar por él? El que defienda a Baal morirá antes del amanecer. Si Baal es Dios, que se defienda él mismo, ya que Gedeón ha derribado su altar. La respuesta de Joás fue sorprendentemente lógica y desafiante. Expuso la contradicción en su idolatría. Si Baal era realmente un dios, ¿por qué necesitaba que unos humanos lo defendieran? ¿No podía un dios defenderse a sí mismo? Esta argumentación dejó a la multitud sin respuesta. Si atacaban a Gedeón, estarían admitiendo implícitamente que Baal era impotente para vengarse por sí mismo. A partir de este incidente, el versículo 32 nos cuenta que Gedeón recibió un nuevo nombre. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, es decir, que Baal luche contra él, porque Gedeón había derribado su altar. Este nombre, Jerubbaal, se convirtió en un recordatorio constante de que Gedeón había desafiado al falso Dios y había sobrevivido. Este nuevo nombre marcaba una transformación en la identidad de Gedeón. Ya no era simplemente el hijo menor de Joás, el que trillaba trigo escondido en un lagar. Ahora era Jerubbaal, el que había retado a Baal y seguía con vida. Este cambio de nombre simbolizaba el comienzo de una nueva etapa en su vida, una en la que actuaría con la autoridad y la valentía que venían de saber que Dios estaba con él. El cambio de nombre también servía como testimonio público. Cada vez que alguien lo llamaba Jerubbaal, se recordaba que Baal no había podido vengarse de quien destruyó su altar. Era una declaración constante de la impotencia del ídolo y, por contraste, del poder del Dios verdadero. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios a menudo cambia el nombre de las personas cuando tienen un encuentro transformador con Él. Abraham se convirtió en Abraham, Jacob en Israel, Simón en Pedro. El nuevo nombre de Gedeón lo colocaba en esta lista de personas cuyas vidas fueron reorientadas por un encuentro con Dios. No era el mismo hombre temeroso que trillaba trigo a escondidas. Ahora era un hombre con una misión divina. Con su nueva identidad, Gedeón estaba listo para enfrentar a los opresores de Israel. El momento había llegado. Los versículos 33 y 34 nos cuentan: mientras tanto, todos los madianitas, los amalecitas y las tribus del oriente se habían unido para atravesar el Jordán y acampar en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, quien tocó la trompeta de carnero para llamar a los abieseritas a que lo siguieran.
La invasión anual de los madianitas había comenzado nuevamente. Miles de enemigos cruzaban el Jordán para saquear a Israel una vez más. Pero esta vez sería diferente. Esta vez Dios había levantado un libertador. El texto nos dice que el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón. Esta frase indica un momento decisivo. Gedeón ya no actuaba solo con su propia fuerza, sino revestido del poder de Dios. Era el Espíritu del Señor quien lo capacitaba para la misión que tenía por delante. Su primera acción fue tocar la trompeta para convocar a su propio clan, los abiezeritas. Estos eran sus familiares y vecinos, las personas que lo conocían desde niño. Los mismos que poco antes querían matarlo por derribar el altar de Baal, ahora respondían a su llamado para luchar contra los madianitas. Pero Gedeón no se limitó a convocar a su clan. El versículo 35 continúa. También envió mensajeros por todo el territorio de Manasés, convocando a los de su tribu a que lo siguieran, y envió otros mensajeros a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, las cuales también acudieron a su llamado. La convocatoria se extendió a toda su tribu, Manasés, y a 3 tribus vecinas del norte, Aser, Zabulón y Neftalí. La respuesta fue impresionante. Miles de israelitas acudieron al llamado de este hombre que pocos días antes era un desconocido. Dios estaba cumpliendo su promesa. No solo le daría a Gedeón la victoria, sino que también movilizaría a Israel para que lo siguiera. Lo que comenzó con un encuentro privado junto a un lagar, ahora se había convertido en un movimiento nacional. El ejército se formó rápidamente, con hombres de diversas tribus unidos por un propósito común: liberarse del yugo madianita. Gedeón ahora tenía bajo su mando a 32,000 hombres, según sabremos en el capítulo siguiente. Para alguien que se había descrito a sí mismo como el menor de mi familia, este era un cambio extraordinario. Ahora comandaba un ejército considerable, listo para enfrentar a los opresores. La transformación de Gedeón estaba casi completa. El joven temeroso que trillaba trigo escondido ahora se había convertido en un líder militar que convocaba tribus enteras para la batalla. Dios había tomado su debilidad y la había convertido en una plataforma para mostrar su poder. Y lo mejor estaba por venir, porque Dios tenía planes aún más sorprendentes para Gedeón y su ejército. Gedeón había reunido un ejército impresionante. El capítulo 7 de Jueces comienza mostrándonos que se habían congregado 32,000 hombres, dispuestos a luchar contra los madianitas. Era un número considerable, aunque todavía menor que el de los enemigos. Cualquier general se habría sentido satisfecho con tal cantidad de soldados, pero los planes de Dios eran diferentes. El Señor le dijo a Gedeón: «Llevas demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Israel podría jactarse ante mí y decir: yo mismo me he salvado». Estas palabras, registradas en Jueces 7:2, dejaban clara la intención divina. No se trataba solo de ganar una batalla, sino de demostrar quién era el verdadero autor de la victoria. Dios quería asegurarse de que, después de la batalla, nadie en Israel pudiera atribuir la victoria a su propio mérito. Si vencían con un ejército numeroso, la tentación de enorgullecerse sería grande. «Mi fuerza y el poder de mi brazo me han traído esta victoria», podrían decir. Pero Dios quería que reconocieran que la victoria vendría únicamente de Él. La primera prueba sorprendió a todos. Siguiendo el versículo 3, Dios le ordenó a Gedeón: «Ahora pues, proclama a oídos del pueblo: el que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire del monte Galaad». Era una oferta de retirada honorable para cualquiera que no se sintiera con el valor suficiente para enfrentar la batalla. Esta orden iba contra toda lógica militar.
Ningún comandante en su sano juicio despediría voluntariamente a parte de sus tropas antes de una batalla importante. Pero Gedeón obedeció, reunió a sus hombres y les dio la opción de marcharse si tenían miedo. La respuesta fue sorprendente. El versículo continúa diciendo, y se devolvieron de la gente 22,000 y quedaron 10,000. Más de 2/3 del ejército decidió irse. De 32,000 hombres, solo quedaron 10,000 dispuestos a luchar. La mayoría reconoció honestamente que tenía miedo y prefirió regresar a casa. Para Gedeón, este debió ser un momento difícil. Ver cómo su ejército se reducía drásticamente, quedando en una desventaja aún mayor frente al enemigo, debió poner a prueba su confianza. Pero se mantuvo firme, siguiendo las instrucciones divinas a pesar de que contradecían toda estrategia humana. Los 10,000 hombres que quedaron eran los más valientes. Habían decidido quedarse a pesar del miedo, a pesar de saber que se enfrentaban a un enemigo mucho más numeroso. Eran los hombres que preferían arriesgar sus vidas antes que abandonar la causa de la libertad de Israel. Cualquier general habría estado orgulloso de liderar a un grupo así, pero para sorpresa de todos, Dios tenía otros planes. En el versículo 4 le dijo a Gedeón: «Aún es mucha gente, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y será que del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá». Una nueva prueba estaba por venir, una que reduciría aún más el ya mermado ejército de Israel. Siguiendo las instrucciones divinas, Gedeón llevó a sus 10,000 hombres hasta un río. Era hora de una segunda selección, una prueba que nadie podría haber imaginado. En Jueces 7:5, Dios le explicó a Gedeón cómo debía proceder. «Lleva a esa gente a beber agua. Yo te diré cuáles deben ir contigo y cuáles no. Los que laman el agua con la lengua, como lo hace el perro, apártalos de los que se arrodillen para beber». Esta era una prueba muy peculiar. No se trataba de evaluar la fuerza física, ni la destreza con las armas, ni siquiera el valor. Se trataba simplemente de observar cómo bebían agua los soldados. Parecía algo trivial, pero Dios estaba evaluando algo fundamental: la vigilancia y la disposición para la batalla. Los soldados comenzaron a beber. La mayoría se arrodilló junto al río, dejó sus armas a un lado y se inclinó para beber, directamente con la boca. Era la forma más cómoda de saciar la sed, pero también la más vulnerable. Mientras bebían así, estaban completamente desprevenidos, incapaces de reaccionar ante cualquier peligro repentino. Pero hubo otros que actuaron diferente. Como nos cuenta el versículo 6, «Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se arrodilló para beber las aguas». Estos 300 hombres tomaron el agua con la mano, llevándosela a la boca, mientras mantenían la cabeza erguida, observando los alrededores, listos para cualquier sorpresa. Esta forma de beber era menos eficiente, más lenta, y probablemente no les permitía saciar la sed tan bien como a los que se arrodillaban. Pero revelaba algo importante sobre estos hombres. Estaban siempre alertas, siempre vigilantes, siempre preparados para responder ante cualquier amenaza. Su prioridad no era su comodidad personal, sino mantenerse listos para la batalla. El resultado de la prueba fue claro: de 10,000 hombres, solo 300 bebieron agua de esta manera vigilante. Eran apenas el 3% del ejército original, una fuerza minúscula comparada con los miles y miles de madianitas que acampaban en el valle. En el versículo 7, Dios le reveló a Gedeón su plan. Con estos 300 hombres que lamieron
El agua los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. La decisión estaba tomada. Dios usaría solo a estos 300 hombres para derrotar al vasto ejército enemigo. Para Gedeón, esta debió ser la prueba de fe más difícil hasta el momento. Su ejército, que ya había sido reducido drásticamente, ahora quedaba en apenas 300 hombres. ¿Cómo podrían vencer a los innumerables madianitas siendo tan pocos? Desde cualquier perspectiva humana era una misión suicida, pero el versículo 8 nos muestra que Gedeón obedeció sin protestar. Entonces tomó provisiones para el pueblo y sus trompetas, y envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. La mayoría fue enviada a casa, quedando solo un pequeño grupo de hombres vigilantes y alertas, listos para seguir a Gedeón en la que parecía una batalla imposible de ganar. Esa misma noche, cuando Gedeón debía estar planificando cuidadosamente cómo enfrentar al enemigo con tan pocos hombres, Dios le dio una orden inesperada. En Jueces 7, 9, 11 leemos: Aconteció que aquella noche el Señor le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con Pura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se fortalecerán. Era una misión de reconocimiento, pero con un propósito muy especial: fortalecer la confianza de Gedeón. Dios sabía que, a pesar de todas las señales y promesas, Gedeón seguía luchando contra el miedo. Le ofreció esta oportunidad para que su fe se fortaleciera al escuchar directamente del enemigo. Gedeón no dudó. Junto con su criado Pura, se deslizó en la oscuridad hacia el inmenso campamento madianita. El versículo 12 nos da una idea de la magnitud del ejército enemigo. Y Madián, Amalek y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Imagina la escena: 2 hombres solos, avanzando sigilosamente entre las sombras, rodeados por miles de enemigos dormidos. El más mínimo ruido podría alertarlos y significar una muerte segura. El corazón de Gedeón debía latir con fuerza mientras se acercaban cada vez más a las tiendas enemigas. Cuando llegaron al límite del campamento, Dios les preparó una sorpresa. En los versículos 13 y 14 leemos: Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¡Qué momento tan extraordinario! Justo cuando Gedeón se acercaba, un soldado madianita contaba un sueño que hablaba de su derrota a manos de Gedeón. Y lo más sorprendente, su compañero interpretaba el sueño exactamente de esa manera, reconociendo que Dios había entregado a todo el ejército madianita en manos de Israel. El pan de cebada en el sueño era significativo. La cebada era considerada un grano inferior, alimento de los pobres. Que un simple pan de cebada derribara una tienda simbolizaba cómo Israel, aparentemente débil e insignificante, derrotaría al poderoso Madián. Y los madianitas mismos lo estaban interpretando así. El versículo 15 nos muestra el impacto que esto tuvo en Gedeón. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y volvió al campamento de Israel y dijo: Levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos.
Su primera reacción fue adorar a Dios, reconociendo su mano providencial en todo lo que estaba sucediendo. Luego regresó a su propio campamento con una confianza renovada. Ya no había dudas en su mente. Dios iba a darles la victoria, tal como lo había prometido. El testimonio involuntario de los propios enemigos había sido el empujón final que su fe necesitaba. Cuando Gedeón regresó de su misión de espionaje, tenía una nueva confianza. Ya no dudaba de la victoria. Ahora solo necesitaba saber cómo proceder, y el plan que Dios le inspiró era tan inusual como efectivo. En Jueces 7:16 vemos el inicio de esta extraña estrategia. Y dividió los 300 hombres en 3 escuadrones, y puso trompetas en manos de todos ellos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Este no era el equipamiento típico para una batalla. En lugar de espadas, lanzas o arcos, cada soldado recibió 3 elementos: una trompeta, un cuerno de carnero que se usaba para dar señales en el campo de batalla, un cántaro vacío, una vasija de barro y una tea encendida que debía colocar dentro del cántaro. La luz de la tea quedaba oculta dentro del cántaro, pero estaba lista para revelarse en el momento indicado. Era un armamento que desafiaba toda lógica militar. ¿Cómo podrían trompetas y luces derrotar a un ejército numeroso y bien armado? Desde una perspectiva humana parecía una locura. Pero Gedeón confiaba plenamente en el plan divino. En el versículo 17, Gedeón les explicó a sus hombres lo que debían hacer. Y les dijo: «Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo». La estrategia era simple: imitar a Gedeón. Él sería el ejemplo y todos debían seguir exactamente sus acciones. Esta era una muestra clara del liderazgo de Gedeón. No pedía a sus hombres que hicieran algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer primero. Los versículos 18 y 19 nos dan más detalles del plan. «Cuando yo toque la trompeta, y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por el Señor y por Gedeón». Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. El plan era coordinado al detalle. Atacarían a medianoche, justo cuando se cambiaba la guardia, un momento de transición donde la vigilancia podía ser menor. Los 3 grupos rodearían el campamento enemigo, creando la ilusión de estar en todas partes a la vez. Lo más notable de este plan era su uso de la psicología. No se trataba de vencer al enemigo con fuerza bruta, sino de crear confusión y pánico. Las trompetas sonando por todas partes darían la impresión de un ejército enorme. Las luces repentinamente reveladas en la oscuridad, multiplicadas por 300, crearían la ilusión de estar rodeados. Y el grito de batalla: «por el Señor y por Gedeón», sería la declaración final de quien estaba realmente dirigiendo esta batalla. Gedeón había pasado de ser un hombre temeroso a un líder astuto y estratégico. Bajo la guía divina, había diseñado un plan que aprovechaba al máximo sus escasos recursos, convirtiendo su aparente debilidad en una ventaja sorprendente. Con el plan establecido, era hora de ponerlo en práctica. Los 300 hombres se dividieron en 3 grupos de 100, cada uno liderado por comandantes de confianza. Silenciosamente, en la oscuridad de la noche, comenzaron a moverse para rodear el inmenso campamento madianita. Jueces 7:19 nos sitúa. En el momento preciso, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas.
Era aproximadamente a las 10 de la noche, cuando la primera guardia terminaba su turno y la segunda apenas comenzaba. Un momento de transición, ideal para un ataque sorpresa. El campamento madianita era enorme, extendido por el valle como una ciudad de tiendas. Miles de hombres dormían, confiados en su superioridad numérica. Algunos centinelas montaban guardia, pero la mayoría del ejército descansaba, sin imaginar que 300 israelitas se acercaban sigilosamente en la oscuridad. Los tres grupos se posicionaron estratégicamente alrededor del campamento, formando un círculo que lo rodeaba por completo. Cada hombre sabía exactamente qué hacer. Llevaban sus trompetas en una mano y en la otra los cántaros con las teas encendidas en su interior. Las luces estaban ocultas, pero listas para revelarse en el momento indicado. Podemos imaginar la tensión que sentían estos hombres. Estaban increíblemente superados en número, enfrentándose a un enemigo que había aterrorizado a Israel durante 7 años. Un solo error, un pequeño ruido en el momento equivocado, podría alertar a los centinelas y condenarlos a todos. Pero confiaban en Dios y en el liderazgo de Gedeón. La geografía del lugar jugaba a su favor. El valle donde acampaban los madianitas estaba rodeado de colinas. Al posicionarse en estas elevaciones, los israelitas creaban la impresión de ser muchos más de lo que realmente eran. Sus luces, cuando se revelaran, parecerían llenar todo el horizonte. Los tres grupos esperaban la señal de Gedeón. Cada hombre permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, esperando el momento de actuar. Era el silencio antes de la tormenta, esos instantes de calma que preceden a un cambio dramático en el curso de los acontecimientos. En el campamento madianita, la vida continuaba normalmente. Los que no estaban de guardia dormían o conversaban tranquilamente dentro de sus tiendas. Algunos cuidaban de los camellos y animales, otros quizás compartían historias alrededor de pequeñas fogatas. Ninguno sospechaba que estaban rodeados, que en las colinas circundantes 300 hombres aguardaban la señal para iniciar un ataque como ningún otro en la historia militar. Finalmente, llegó el momento de actuar. Gedeón dio la señal y el ataque comenzó con una sincronización perfecta. En Jueces 7, 19, 20 se describe la escena. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron: «La espada del Señor y de Gedeón». Imagina el impacto de este momento. En la quietud de la noche, de repente, 300 trompetas sonaron simultáneamente. El estruendo debió ser ensordecedor, amplificado por el eco en las colinas del valle. Al mismo tiempo, 300 cántaros se rompieron, un sonido similar al de objetos quebrándose en medio de una batalla. Y entonces la oscuridad se iluminó con 300 teas ardientes. Donde antes solo había noche, ahora había un anillo de luz rodeando todo el campamento. Para los madianitas que despertaban confundidos, debió parecer como si un enorme ejército los hubiera rodeado por completo durante la noche. El grito de guerra resonó por todo el valle. «La espada del Señor y de Gedeón». 300 voces, proclamando la victoria en nombre de Yahvé y de su siervo. Era una declaración de quien estaba realmente dirigiendo esta batalla. Lo genial de esta estrategia era que aprovechaba el poder del miedo y la confusión. No necesitaban enfrentarse directamente al enemigo en combate cuerpo a cuerpo, donde su inferioridad numérica sería evidente. En cambio, crearon la ilusión de ser un ejército enorme, atacando desde todas direcciones a la vez. El versículo 21 nos muestra la siguiente fase del plan. «Y se mantuvo cada uno en su puesto alrededor del campamento,
y todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Los israelitas no avanzaron, no entraron en el campamento para luchar. Simplemente permanecieron en sus posiciones, manteniendo sus luces encendidas y haciendo sonar las trompetas. Esta fue otra muestra de la brillantez del plan. Si hubieran entrado en el campamento, habrían revelado su escaso número. Al mantenerse a distancia, preservaron la ilusión de ser muchos más de lo que realmente eran. Y esta ilusión fue tan efectiva que todo el campamento madianita cayó en un pánico total. Los madianitas despertaron sobresaltados por el ruido. Lo primero que vieron fueron luces por todas partes, rodeándolos. Escuchaban trompetas y gritos de guerra viniendo de todas direcciones. Era como si hubieran sido emboscados por un ejército masivo en mitad de la noche. El caos se apoderó del campamento. Hombres que momentos antes dormían tranquilamente ahora corrían en todas direcciones, sin saber hacia dónde huir. La confusión era total, ampliada por la oscuridad y el terror del momento. Lo que comenzó como un simple susto rápidamente se convirtió en una estampida descontrolada. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario. En Jueces 7:22 leemos: «Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento». En medio de la confusión y el pánico, los madianitas comenzaron a atacarse entre sí. La escena debió ser caótica. Imagina miles de hombres despertando sobresaltados en la oscuridad, escuchando trompetas y gritos por todas partes, viendo luces que los rodeaban. En su pánico, tomaban sus armas y atacaban a cualquier figura que se moviera en las sombras. Pero, en la confusión de la noche, no podían distinguir entre amigos y enemigos. Soldados madianitas chocaban unos con otros en su desesperación por escapar. Algunos, creyendo estar bajo ataque, blandían sus espadas contra las siluetas que veían moverse en la oscuridad. Otros, tratando de organizarse para contraatacar, eran confundidos con israelitas por sus propios compañeros. Lo más sorprendente es que los israelitas ni siquiera tuvieron que entrar en combate directo. Se mantuvieron en sus posiciones, tocando las trompetas y sosteniendo sus antorchas, mientras observaban cómo el ejército enemigo se destruía a sí mismo. La confusión se incrementaba por la composición misma del ejército invasor. No era un grupo homogéneo, sino una coalición de madianitas, amalecitas y gentes del oriente, como menciona Jueces 6:33. Hablaban diferentes dialectos, tenían distintas vestimentas y en la oscuridad y el caos, estas diferencias solo aumentaban la confusión. Un madianita podía fácilmente confundir a una amalecita con un israelita y atacarlo. El versículo continúa describiendo la huida. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel-Mejola, en Tabat. Fue una desbandada total. Los que lograban escapar del caos interno corrían desesperadamente hacia el Jordán, buscando cruzar el río para regresar a sus tierras. La historia de Gedeón nos muestra un principio sorprendente. A veces, Dios usa nuestras limitaciones para mostrar su poder. Los israelitas eran demasiado pocos para vencer por la fuerza, así que Dios diseñó un plan donde su escaso número se convirtió en una ventaja. No necesitaron luchar, solo necesitaron crear las condiciones para que el enemigo se derrotara. Asimismo, también vemos el poder del miedo y la confusión como armas. En la oscuridad de la noche, sin poder ver claramente lo que sucedía, los madianitas fueron víctimas de su propia imaginación. Creyeron estar rodeados por un ejército mucho más grande, y esa creencia se convirtió en su perdición. La batalla inicial había sido ganada,
Pero Gedeón sabía que la victoria no estaría completa hasta que el enemigo fuera totalmente derrotado. No bastaba con hacer huir a los madianitas. Era necesario perseguirlos y asegurarse de que no pudieran reagruparse para atacar nuevamente. En Jueces 7:23 vemos cómo Gedeón amplió sus fuerzas para la persecución, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Ahora que el enemigo estaba en retirada, era seguro para más israelitas unirse a la batalla. Los hombres que habían sido enviados a casa regresaron, junto con otros de las tribus vecinas, ansiosos por participar en la victoria. Gedeón también implementó una estrategia para cortar la retirada de los fugitivos. El versículo 24 nos cuenta: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: Descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados del Jordán antes que ellos lleguen. Los madianitas estaban tratando de llegar al río Jordán para cruzarlo y escapar a sus tierras. Gedeón ordenó a los efraimitas que se adelantaran y tomaran control de los puntos de cruce del río, cerrando así la ruta de escape. La estrategia fue efectiva. En Jueces 7:25 leemos: Y capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y persiguieron a los madianitas, y trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Estos 2 líderes, cuyos nombres significan cuervo y lobo, fueron ejecutados por los efraimitas. Los lugares donde murieron tomaron sus nombres: la peña de Oreb y el lagar de Sib. Era una práctica común en la antigüedad nombrar lugares según eventos importantes que ocurrieron allí, preservando así la memoria de las victorias para futuras generaciones. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, algunos de los madianitas lograron cruzar el Jordán. Entre ellos estaban 2 reyes, Seba y Salmuna, que habían sobrevivido a la confusión inicial y la persecución. Gedeón no estaba dispuesto a dejar la victoria a medias. En Jueces 8:4-5 vemos la determinación de Gedeón. Vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Gedeón y sus 300 hombres originales cruzaron el Jordán, siguiendo a los reyes fugitivos. Estaban exhaustos después de la batalla y la persecución, pero no renunciaban. Pidieron ayuda a los habitantes de Sucot, una ciudad israelita al este del Jordán, pero estos se negaron, dudando de que Gedeón pudiera capturar a los reyes madianitas. A pesar de este contratiempo, Gedeón continuó. Finalmente, como leemos en los versículos 10-12, Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo, pues, Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió, y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Estos versículos nos dan una idea de la magnitud de la victoria. El ejército original de los invasores contaba con 120,000 guerreros, de los cuales solo quedaban unos 15,000 con los reyes fugitivos. La gran mayoría había caído en la noche de confusión o durante la persecución posterior. Gedeón, con sus hombres agotados, encontró el campamento enemigo desprevenido. Quizás los madianitas se sentían seguros,
habiendo cruzado el Jordán y alejándose tanto de Israel. No esperaban que Gedeón los siguiera tan lejos y pagaron por su complacencia. En el enfrentamiento final, Seba y Salmuna, los reyes de Madián, y fueron capturados. Estos eran los líderes principales, los responsables últimos de la opresión que Israel había sufrido durante 7 años. Con su captura, la victoria estaba completa. Más adelante, en Jueces 8, 18, 21, Gedeón ajustó cuentas personales con estos reyes. Descubrió que ellos habían matado a sus propios hermanos en una batalla anterior. «¿Cómo eran los hombres que matasteis en Tabor?», les preguntó, y ellos respondieron, «Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey». Reconocieron haber matado a la familia de Gedeón y pagaron con sus vidas. La victoria fue total. Como resume Jueces 8:28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más levantó su cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. La opresión había terminado, y comenzaba un largo período de paz para Israel. Toda la operación, desde la reducción del ejército hasta la captura de los reyes fugitivos, demostró una verdad central. Dios puede lograr grandes victorias con recursos mínimos cuando se siguen sus instrucciones. Lo que parecía una desventaja, tener solo 300 hombres, se convirtió en la plataforma perfecta para que Dios mostrara su poder. La victoria sobre los madianitas fue tan impactante que se convirtió en un referente histórico para Israel. Siglos después, el profeta Isaías mencionaría este evento como ejemplo del poder liberador de Dios. En Isaías 9:4 leemos: «Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián». La forma en que Dios venció a Madián a través de Gedeón se convirtió en un símbolo de cómo Él libera a su pueblo del yugo de la opresión. Con la captura y ejecución de Seba y Salmuna, la liberación de Israel estaba completa. El ciclo de siembra y destrucción había terminado. Los israelitas podían nuevamente cultivar sus campos sin temor a que los invasores destruyeran sus cosechas. Podían vivir en sus casas en lugar de esconderse en cuevas. La paz había regresado a la tierra, una paz que duraría 40 años, toda la época en que Gedeón lideró a Israel. El hombre que comenzó trillando trigo escondido en un lagar, temeroso de ser visto por los opresores, ahora era celebrado como el libertador de la nación. Su viaje desde el miedo hasta la victoria es un testimonio de cómo Dios puede transformar a una persona común en un instrumento extraordinario para sus propósitos. Si esta historia te ha inspirado, hay muchas más esperando por ti en nuestro canal. Cada semana compartimos relatos bíblicos que fortalecerán tu fe y te mostrarán el poder de Dios actuando en situaciones imposibles. ¿Te gustó este video? Entonces, ayúdanos a compartir estas poderosas historias con más personas. Dale like, comparte este video con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias bíblicas. Además, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Gedeón te impactó más? ¿O qué otra historia bíblica te gustaría que presentáramos en el futuro? Recuerda activar la campanita de notificaciones para ser el primero en ver nuestros nuevos videos. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas maravillosas historias de fe con todo el mundo. Hasta nuestro próximo encuentro con otra fascinante historia bíblica.